Vamos a tener hoy la segunda exposición sobre ideología de género. Recordarán ustedes que ayer empezamos definiendo qué era la ideología de género y lo que pretendía. Mañana voy a hablar, Dios mediante, sobre lo que deberíamos hacer los creyentes con la ideología de género. Hoy voy a intentar mostrarles el porqué de la ideología de género y qué hay detrás de la ideología de género. Si alguien piensa que detrás de la ideología de género está el deseo de reconocer los derechos de la comunidad homosexual, tengo que alabar su absoluta inocencia y su inmensa ingenuidad, porque no hay cosa parecida. Es más, la comunidad homosexual, a pesar de que suele hinchar mucho las cifras de sus miembros en cualquier país, en términos electorales es muy pequeña. El único estudio que existe estadístico sobre el porcentaje de homosexuales en una sociedad se realizó en Estados Unidos. Admitía como homosexuales a cualquier persona que hubiera tenido una relación homosexual a lo largo de su vida, lo cual es ampliar mucho el abanico, y llegaba a un 1% de los varones, a un 0,5% de las mujeres. Estamos hablando de algo, en términos electorales y políticos, insignificante. Traería más cuenta defender los derechos de los obesos o de los calvos, porque el porcentaje de la población es mayor. De manera que la razón que hay detrás de esto no es ni lejanamente que de pronto hemos descubierto que en la larga lucha por la defensa de los derechos humanos se nos habían quedado los homosexuales a un lado del camino. Tampoco es la izquierda la madre de la ideología de género y quien está impulsando la ideología de género. Hay un libro de Agustín Laje, que he visto fuera, que es un libro muy notable en el sentido de que estudia algunos de los ideólogos de la Escuela de Frankfurt, que en un momento determinado pensaron en el nuevo proletariado, y por supuesto la tesis de Laje es que la izquierda es la madre, es lo que está detrás de la ideología de género. Los datos que da Laje sobre la Escuela de Frankfurt en términos generales son ciertos, pero no es la izquierda. Y desde luego para mí sería un gran consuelo. Tendríamos localizada la ideología de género en una parte del abanico político y ya sabríamos quiénes son los malos y se acabaría. La verdad es que en estos momentos las tesis de la ideología de género las defiende la izquierda. En algunos países como España empezaron a entrar a través de la izquierda, han sido asumidos absolutamente por la derecha también, salvo algún pequeño sector de la derecha en algún país, pero, por ejemplo, algunas de las leyes más agresivas de ideología de género, en el caso de mi país de origen, en el caso de España, han sido aprobadas por gobiernos de centro-derecha, no por la izquierda. Y el matrimonio homosexual se ha implantado en Alemania con un gobierno de centro-derecha, no con los socialdemócratas en el poder. De manera que si alguien está pensando que aquí se trata solamente de saber lo mala que es la izquierda, debería de saber que la derecha no es mejor. Y además voy a ir todavía más lejos. Lo que está impulsando la ideología de género son poderes supranacionales que están por encima de los partidos. Los partidos son instrumentales a la hora de impulsar en un país la ideología de género, pero la agenda está muy por encima de ellos y es una agenda globalista de dominio mundial. Cuando hablo de una agenda globalista no estoy hablando de la globalización. La globalización tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, en un momento determinado, Panamá produce cacao y lo pueden comprar en Italia. Y una persona que vive en el Brasil puede comprar aceite español. Y además podemos tener acceso a cultura y comunicación que son de otros países. En ese sentido, la globalización es maravillosa y ofrece enormes posibilidades. La agenda globalista es una amenaza y no está relacionada con un partido político específico o con un ala concreta de la actividad política, está por encima de ellos. Permítanme darles solo algunos datos antes de entrar en los objetivos de esa agenda globalista. Según el Wall Street Journal,
Es decir, esto no es la página web de un loco conspiranoico que piensa que los reptilianos dominan el planeta o algo de este tipo. Estoy hablando del Wall Street Journal. El 24 de octubre del 2017 daba como noticia que Soros había donado 18.000 millones de dólares para los objetivos de la Open Society. 18.000 millones de dólares. Ahora, Soros es un personaje muy peculiar. Es un judío nacido en Hungría, por supuesto con ciudadanía norteamericana en estos momentos, que cuando era un jovencito ayudó a los nazis a deportar a otros judíos a las cámaras de gas de Auschwitz. Esto no es una maledicencia porque Soros no nos es simpático. Pueden ir a YouTube y ver una entrevista en la que una entrevistadora, una periodista norteamericana, le pregunta a Soros: ¿es verdad que usted colaboró con los nazis para deportar judíos hacia las cámaras de gas? Y Soros, con una tranquilidad impresionante, le dice: sí. Y cuando la periodista se queda sorprendida, porque la periodista esperaba que dijera: no, eso es una calumnia, ya sabe, hay mucha envidia, mucha gente enemiga de la libertad, Soros le dice: si yo no lo hubiera hecho otro. Lo cual es un argumento magnífico. Se supone que el argumento es: si otro quiere hacer eso, que lo haga él, yo no. Pero el argumento de Soros es: por supuesto, y si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. El poder de Soros, y estoy citando solo un caso, voy a mencionar varios en el curso de la exposición, para impulsar la ideología de género es verdaderamente extraordinario. Hace aproximadamente un año y pico dediqué un editorial de mi programa a la radio, La Voz, para dar el nombre de los eurodiputados que las entidades de Soros consideran reliable, es decir, confiables. Los eurodiputados que las organizaciones de Soros, yo reproducía exactamente el documento interno de una de las organizaciones de George Soros. Los diputados que Soros considera reliable, confiables, en el Parlamento Europeo son la tercera parte del Parlamento Europeo, más que cualquier partido dentro del Parlamento Europeo. Y, por supuesto, no sean ustedes tan ingenuos como para pensar que son diputados de izquierdas. En el caso de España, pero es igual en cualquier país de la Unión Europea, hay diputados reliable para Soros desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. En el caso de España estaban desde los chavistas de Podemos hasta el Partido Popular, que es un partido de derecha clásico, y pasaba por el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaban hasta los nacionalistas catalanes y vascos de derechas y de izquierdas. Y todos ellos eran reliable. ¿Y cuáles eran las razones? Bueno, el documento de la organización de Soros, al que yo tuve acceso y del que hablé en ese programa, daba las razones por las que los diputados eran reliable. Fundamentalmente eran dos: que era gente que iba a apoyar la ideología de género y que era gente partidaria de abrir las puertas de par en par a la entrada de musulmanes en la Unión Europea. En la mayoría de los casos eran las dos cosas, además. Pero para Soros eran absolutamente reliable. Y no hace falta que les diga a ustedes que Soros no milita en ningún partido político. Se ha manifestado cercano al Partido Demócrata de Estados Unidos, pero esto es indiferente y, por supuesto, esa agenda es una agenda supranacional y, por supuesto, es una agenda que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, con algunas excepciones, pero esto indica hasta qué punto la agenda globalista va mucho más allá. Por supuesto, la agenda globalista es sostenida también por la masonería. Cualquiera que tenga la curiosidad de leer el libro blanco del civismo del Gran Oriente francés, se va a encontrar que entre las metas, aparte de las clásicas de libertad, igualdad y fraternidad, están las metas de imponer la ideología de género. Es curioso porque además algunas de las declaraciones y de las formulaciones del antiguo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero estaban tomadas literalmente del libro blanco de la civilidad del Gran Oriente francés. Esto a lo mejor es casualidad, ya saben ustedes, la vida está llena de casualidades, pero deberían ustedes recordar también lo que decía el antiguo presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt.
En política, la casualidad no existe y cuando existe ha sido cuidadosamente preparada. Y esto sigue siendo real incluso en el caso de la ideología de género. La ideología de género es solo un instrumento, posiblemente uno de los instrumentos más dañinos y más peligrosos, de una agenda que busca implantar un gobierno supranacional que acabe con la soberanía de los distintos estados y de los distintos gobiernos, independientemente de que sean democráticos, autoritarios, dictatoriales, etcétera, y que pueda gobernar sobre una masa humana absolutamente ovejunizada, cuanto más aparezcan a las ovejas mejor, masa humana a la que se pueda reducir a voluntad, y de hecho hay que reducir a voluntad en varios miles de millones de personas en los próximos años. Estamos en medio de una lucha por el poder global. Y, por supuesto, esa noticia va a ser muy raro que se la den los medios de comunicación, porque esa agenda es muchísimo más ambiciosa de cualquier imperio anterior. Es mucho más ambiciosa que el imperio de Alejandro, que el imperio romano, que el imperio español, que el británico, que el soviético e incluso que el norteamericano. Y, por supuesto, pretende extenderse hasta el último punto del globo y hasta la última persona del planeta. Y, de nuevo, por si alguien tiene la idea de que simplemente estoy delirando a estas horas de la noche, permítanme que les lea un fragmento de las memorias de David Rockefeller. Las memorias de David Rockefeller son un volumen de casi 1000 páginas, son bastante aburridas en términos generales, pero de vez en cuando Rockefeller tiene un destello que hace que merezca la pena haberse leído las casi 900 páginas de sus memorias. Y concretamente, en la página 405, David Rockefeller dice lo siguiente: algunos creen que nosotros, en referencia a la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas y como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. De manera que no piensen que estoy delirando, porque después de un día de conferencia tras conferencia ya uno a saber lo que puede decir cuando se sube aquí. Rockefeller no es un comunista, Soros no es la extrema izquierda y la masonería, por supuesto, tampoco es una izquierda intelectual que está en las universidades de California. Estamos hablando de entidades supranacionales con una agenda muy concreta de dominio global y que además, por supuesto, pretenden ir acabando con cualquier obstáculo para que pueda obstaculizar los objetivos de eso que llama Rockefeller, y se reconoce culpable, una cábala secreta. Ahora, dentro de esa agenda globalista, y aquí entra la ideología de género, que no es su único instrumento, pero es uno de sus instrumentos más poderosos, hay 3 obstáculos que tienen que ser retirados del camino. Y esos 3 obstáculos tienen que desaparecer. Esos 3 obstáculos son las identidades nacionales y culturales, en primer lugar, la familia, en segundo lugar, el cristianismo, en tercer lugar. Y permítanme que dedique, aunque sea unos pocos minutos, a dar unas pinceladas para que entiendan eso. Primero, nuestra identidad tiene que dejar de ser una identidad nacional. Supongo que habrá gente que se disgustará por esto más que otros, por ejemplo los argentinos, pero va a dar exactamente lo mismo. La idea es que nuestra identidad cultural y la soberanía y la independencia de los estados tiene que desaparecer. Y la ideología de género ha ayudado mucho,
Por ejemplo, la ideología de género tiene su bandera propia, como antaño tuvieron su bandera propia las internacionales socialistas y comunistas. Hace apenas 2 o 3 semanas se produjo una manifestación patriótica multitudinaria en el centro de Madrid, en la Plaza de Colón. Y todos los partidos habían decidido que no llevarían la bandera del partido porque era un acto de afirmación patriótica y nacional y que la única bandera que se iba a ver era la bandera española. Y lo cumplieron. Todos los partidos fueron única y exclusivamente con la bandera española, con la bandera nacional, salvo los chicos del movimiento gay que aparecieron con la bandera del arco iris. Esto, que puede parecer una tontería, bueno, hay quien lleva la bandera del arco iris como el que se pone un sombrero de color blanco, no tiene mayor importancia, ha ido creando una solidaridad que está por encima de las lealtades nacionales. Y esto implica que una lesbiana de Ucrania se siente más cercana de una lesbiana del Paraguay que de otra ucraniana que no sea lesbiana. Y esto implica que un homosexual brasileño se siente más cercano de un homosexual de Noruega que de otro brasileño que sea heterosexual. De alguna manera, la idea de esa situación en la cual todos sentimos un amor hacia nuestra patria, hacia nuestro país, hacia nuestra nación, queda diluida por otro tipo de lealtad que es absolutamente internacional y que queda además caracterizada precisamente por la bandera del arco iris. Y ahí la ideología de género hace una parte. La otra parte consiste en vaciar de una manera total la independencia de los Estados. Permítanme darles un ejemplo, podría darles varios, pero este me parece interesante. El presidente Obama se marchó de la Casa Blanca sin conseguir que Estados Unidos y la Unión Europea firmaran el famoso TTIP, que se presentaba como un simple acuerdo de libre comercio, pero que en realidad significaba el final de la independencia de los Estados. Personalmente yo soy partidario del libre comercio. Me parece criminal que a los países que no son ricos no se les permita vender su producto en los países ricos, mientras que los países más ricos tienen que imponer a países más pobres su tecnología y sus copyright y sus royalties. De manera que, por supuesto, los panameños tienen que tragarse cualquier basura de Hollywood, pero van a tener un choque muy grande a la hora de intentar vender, por ejemplo, cacao en Estados Unidos. Eso me parece absolutamente injusto. Pero el tratado, y en ese sentido soy absolutamente partidario del libre comercio, pero este tratado no era un tratado de libre comercio y de hecho acabó fracasando porque algunos estados de la Unión Europea se asustaron. Por ejemplo, el tratado pretendía que no existiera ningún tipo de vigilancia médica sobre las grandes transnacionales de los medicamentos. Teniendo en cuenta que aproximadamente en Europa se prohíben 200 medicamentos por cada 20 que se prohíben en Estados Unidos, se utiliza un sistema de control de medicamentos distinto. En Estados Unidos tú lanzas el medicamento a la calle y si luego se te muere alguien, te puedes ir preparando a lo que te puede suceder en un tribunal, pero tú de entrada lo lanzas. En Europa tienes que probar ese medicamento previamente y eso significa que hay medicamentos que se pueden comprar en un supermercado en Estados Unidos sin receta médica, simplemente los tomas de la estantería y los echas en el carrito del supermercado y que en Europa no se pueden comprar. Se considera que no son fiables. Sucede lo mismo con los alimentos. Yo consumo muy poca carne, no porque haya decidido hacerme vegetariano o admire a Mahatma Gandhi, sino porque buena parte de la carne que se vende en Estados Unidos, desde el punto de vista de la Unión Europea, no es apta para consumo humano. Y el TTIP ya nos decía, a los que todavía fueran europeos, que desde luego lo que eran los alimentos y las medicinas, que se olvidaran de lo que sus gobiernos quisieran proteger a los ciudadanos. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que el TTIP establecía que si se producía una discusión entre una transnacional y un gobierno, por ejemplo el gobierno de Bélgica o el gobierno
de Francia o el gobierno de Alemania tenía un problema con una transnacional, eso no se podía decidir en los tribunales, sino que tenía que decidirlo un comité de mediación que nombraba la transnacional, que es algo maravilloso. Si yo tengo un problema con Pedro Tarquis, no vamos a los tribunales. Yo nombro un comité de mediación y ya veremos a ver quién de los dos tiene razón. De manera que en ese sentido la idea de acabar con lo que es la soberanía de los Estados está enormemente avanzada. Yo no soy contrario a las organizaciones internacionales, creo que hay algunas que son útiles, creo en sus finalidades, etcétera, pero la agenda globalista va detrás de acabar con las identidades. No solo eso, va detrás de acabar con las poblaciones. En estos momentos, el planeta tiene aproximadamente, persona arriba, persona abajo, 7.300 millones de habitantes. Para el año 2030, los que lleguen serán 8.500 y para el año 2050 serán 9.700 millones de habitantes. Y la solución de la agenda globalista es matarlos. No sabemos si van a seguir utilizando la guerra, que es algo muy sanguinario y muy visible, sobre todo si perteneces a ciertos países. Si vives en el Congo y te quieren quitar el coltán, mueren más de 4 millones de personas y no aparece en un solo medio de comunicación, controlados como están también solamente por 8 multinacionales, pero de momento el aborto no es una conquista. No es un derecho de la mujer, aunque nos lo vendan. Es simplemente un instrumento de exterminio masivo. Permítanme darles algunos datos para que se den cuenta de la inmensa matanza en masa que significa las leyes del aborto. Desde el año en que se aprobó la sentencia famosa del Tribunal Supremo en Estados Unidos, de Roe versus Wade, que permitía la práctica del aborto, en Estados Unidos han sido exterminados 60 millones de niños, más de 10 veces todos los judíos que murieron durante el Holocausto. De esos 60 millones de niños, 18 millones han sido niños negros, el triple, más del triple de todos los judíos que murieron en el Holocausto. Y cada vez que veo a los de Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan, saliendo a la calle porque un policía disparó a un negro, y es posible que tengan razón al salir a la calle para eso, me pregunto qué tipo de Black Lives importan en Estados Unidos. Porque parece que solo importan cuando de pronto un policía disparó sobre un negro. Pero cuando las clínicas abortistas han asesinado a 18 millones de negros en Estados Unidos, nadie piensa que esas vidas negras importan. El aborto no es una cuestión en absoluto de poca importancia. Desde 1970, Planned Parenthood, basándose además en lo progresivo que es pensar que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y bla, 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 ha perpetrado en Estados Unidos más de 7,5 millones de abortos. Eso es más de la población de muchos de los países de Hispanoamérica. Y desde 1980, este planeta en el que vivimos ha abortado a más de 1.400 millones de niños. Es la cifra de toda la población de China. Y, por supuesto, con 1.400 millones de niños menos, seguramente los que impulsan la agenda globalista se sienten felices, aunque si consiguieran que en vez de 1.400 fueran 3.000, porque finalmente Hispanoamérica se uniera al inmenso baño de sangre del aborto, se sentirían mucho más felices. Por cierto, tan solo en lo que va de año se han abortado más de 3 millones de niños. Son cifras verdaderamente espectaculares. Y, por cierto, tengo que decirles que las legislaciones cada vez son más laxas y tolerantes. En Estados Unidos, el Estado de Nueva York aprobó hace apenas unas semanas que hasta justo el momento en el que salga el cuerpo del niño del claustro materno se le pueda dar muerte.
Y, por supuesto, la gran batalla es que toda Hispanoamérica se sume a la legislación abortista y consigamos reducir la población hasta un nivel que nos resulte aceptable a aquellos que queremos controlar el mundo. Hace apenas unos meses, de manera sorpresiva, se estrenó en Estados Unidos una película que se titula Gosnell, el mayor asesino en serie de la historia. El doctor Gosnell era un médico que practicaba abortos y en un momento determinado tuvo la mala suerte de que una de las pacientes a las que atendía se murió, empezó una investigación y descubrieron que el doctor Gosnell no respetaba las 24 semanas de máximo para practicar un aborto, sino que practicaba abortos en cualquier momento de la gestación. No solamente eso, empezaba a utilizar una serie de medidas abortistas que eran verdaderamente escalofriantes. Por ejemplo, a veces el niño salía vivo a pesar del aborto y entonces el doctor Gosnell, con una enorme tranquilidad, echaba mano de unas tijeras y le cortaba la columna vertebral justo por debajo de la base del cráneo. Y aquello ya se salía de las 24 semanas y con enorme dificultad 2 policías consiguieron convencer al fiscal de que no era una cuestión de que discutieran el derecho del aborto, sino que se habían producido homicidios de acuerdo con la ley del Estado y por lo tanto había que procesar al doctor Gosnell. Y el doctor Gosnell estaba tan orgulloso de lo que hacía que, por supuesto, fue a juicio convencido de que lo absolverían. En una de las secuencias más escalofriantes de la película, el fiscal lleva como perito, como especialista, a una doctora que practica abortos y que, por supuesto, le parece que lo que el doctor Gosnell hace es absolutamente intolerable. Pasarse de las 24 semanas en que todavía se puede practicar legalmente un aborto es intolerable. Y en un momento determinado, el abogado del doctor Gosnell le pregunta a la doctora, ¿tiene usted experiencia practicando abortos? Y la mujer le dice, sí, por supuesto. Le dice, ¿cómo cuántos abortos ha podido usted practicar a lo largo de su carrera? Y la doctora contesta, más de 30.000. Hubo gente a la que se ejecutó después de la Segunda Guerra Mundial por matar a muchísima menos gente. Y en un momento determinado el abogado le dice, ¿usted considera que es intolerable que un niño que ya ha salido vivo, porque intentaron abortarle, pero la criatura salió viva, en ese momento le corten con unas tijeras la columna vertebral en la base del cuello y lo maten? Y la doctora dice, sí, eso es inhumano. Le dice, doctora, ¿alguna vez un niño al que le practicó un aborto consiguió sobrevivir? Y la doctora dice, sí, en varias ocasiones. Y el abogado le pregunta, ¿y qué hizo usted entonces? Dice, bueno, lo colocamos encima de una mantita para que estuviera cómodo y muriera. Y el abogado le dice, ¿y realmente usted cree que es más humano dejar que un niño que ha nacido vivo muera en una mantita que el hecho de matarle en ese mismo momento, cortándole la columna vertebral con unas tijeras? La película causó una sensación tal en Estados Unidos. ¿Quién demonios ha podido hacer una película tan retrógrada, tan fanática y tan religiosa? Que se colocó en primer lugar dentro de las películas en los cines de Estados Unidos. E inmediatamente se produjo un boicot de las grandes cadenas de exposición porque la gente no puede ver la verdad. Y no puede ver que una doctora civilizada, guapa, bien vestida y que seguramente llevaría perfume, ha matado a más de 30.000 seres humanos a sangre fría. Y por supuesto en la película se repite varias veces, esto no tiene que ver con el aborto, que como ironía no está nada mal. Es más, estoy convencido de que el guionista hace que los protagonistas repitan continuamente esto no tiene nada que ver con el aborto, porque evidentemente, claro que tiene que ver con el aborto. La ideología de género no solo es que sea perversa, asesina en masa, es genocida.
Y en estos momentos uno de sus objetivos es que a ese genocidio se una esta parte del mundo que es Hispanoamérica. Voy a ir todavía más lejos. Aquí no solamente hay un intento de exterminio masivo, hay además un intento de destruir el vínculo más natural que existe en la creación, que es la relación entre una madre y un hijo. Permítanme contarles una experiencia. En el año 2016, durante varios años, 5 o 6 años, cuando yo dirigía programas de radio en España, todos los años hacía un par de programas en Israel. Y entonces viajaba a Israel con mi equipo y cambiaba la estructura del programa de 4 horas y entonces entrevistaba durante el primer día a gente que tenía que ver con el Israel histórico y traíamos arqueólogos, cosas de este tipo, y el segundo día era gente que tenía que ver con el Israel actual. Y el último año que hice este tipo de programas, que fue en el 2016, un amigo mío de la Embajada de Israel en Madrid me recomendó una persona que era un médico que era provida. Y yo dije, bueno, me parece muy bien, vamos a llevar a un médico provida al programa. El médico llegó y era un judío ortodoxo que, por supuesto, no dio la mano a ninguna de las mujeres de mi equipo, no sea que tuviera la menstruación y le comunicara la impureza ritual. Y en fin, las chicas de mi equipo no estaban muy contentas ya de entrada con el médico. Peor fue para mí, porque nada más sentarle y presentarle y decir que era un médico y que estaba en un hospital, le digo, doctor, tengo entendido que usted es provida. Y me dice, no, yo soy pro-choice. Es maravilloso cuando de pronto en radio tienes que llenar 15 o 20 minutos de tiempo y te falla el invitado, o el invitado te dice todo lo contrario de lo que se supone que te tiene que decir. En esos momentos dudas entre empezar a contar chistes para cubrir el tiempo y no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas, pero verdaderamente es muy desagradable. De modo que intentas ver qué haces con un médico que se supone que es pro vida y te dice que es pro-choice. Y entonces le digo, bueno, ¿y cómo es que usted es favorable? Dice, mire, yo tengo muy claro que la decisión la tiene que tomar la mujer. Pero la experiencia médica de décadas me dice que si la mujer puede decidir libremente y con tiempo lo que hace, su naturaleza de mujer hace que tenga el niño. Claro, si al lado tiene al novio diciendo aborta, que no podemos tener un niño ahora porque esto impide nuestra carrera. O a los padres diciendo aborta, que todo el mundo va a notar que te has quedado embarazada del novio. O al marido diciendo no podemos alimentar una boca más en casa. O a la amiga feminista diciendo tú tienes derecho sobre tu cuerpo y quítate eso que ni siquiera es un ser humano. Sí, es posible que la mujer aborte. Pero mi experiencia es que si uno deja a la mujer a solas con lo que lleva en su vientre y esa mujer puede decidir en libertad y pensar tranquilamente, deciden tener el niño. A mí aquello me sonaba muy bien, pero siempre te queda un poco la duda, porque a saber lo que podría haber con esto. De modo que cuando yo regresé a Madrid después del viaje a Israel, llamé a una de las personas de la embajada y le dije, oye, mira, fue muy bien esta entrevista, se me quedó la duda de si lo que dice este médico es verdad. ¿Realmente las mujeres conservan al niño, deciden no abortar? ¿La voz de la maternidad es tan fuerte que al final esa criatura nace? Y entonces este hombre sonrió y me dijo, verás, hace unos años las mujeres que habían decidido tener a los hijos y no abortar, porque su médico había sido este doctor, decidieron hacerle un homenaje e ir con el niño que no habían abortado y celebrar que finalmente no habían abortado y habían tenido a la criatura. No, fueron muchas. Llenamos un estadio y estaban apretadas. Posiblemente aquel hombre había salvado tantas vidas como la mujer que aparecía en la película de Gosnell había destruido. Y la diferencia era simplemente que aquel hombre pensaba que la naturaleza humana es la que es. Y la naturaleza humana no quiere destruir la vida que lleva en su seno.
quiere que esa vida llegue hasta el final y nazca. Y si damos la oportunidad para que sea así, por supuesto, va a ser así. El problema es que la ideología de género está enormemente interesada en el hecho de que no pueda ser así. No solamente es asesina en el terreno del aborto. Por ejemplo, en Europa cada vez se están aprobando más leyes de eutanasia. Y es fácil manipular a la población con la idea de ¿para qué se va a morir usted sufriendo? O sea, le vamos a ayudar a que se vaya tranquila y dulcemente de este mundo. Bueno, esto duró muchos años, pero hace aproximadamente una década descubrimos un médico que tenía un equipo en un hospital de Madrid que mataba a la gente según un sistema de puntos. La gente entraba en el hospital, si tenía más de 70 años eran X puntos, si tenía una enfermedad crónica eran otros X puntos, iba sumando puntos y si pasaba de cierto número de puntos, lo sedaba y lo mataba. Y lo estuvo haciendo durante años. Y, por cierto, se acabó descubriendo porque alguien del personal del hospital de pronto publicó las fichas de los que morían, aunque llegaban por su propio pie, quizá con una diabetes y con 70 años, pero venían para la revisión mensual y ya salían muertos. Publicar esto no fue fácil, porque había un sector de los políticos que apoyaban al médico. Por cierto, a él y a su equipo los llamaban en el hospital Sendero Luminoso, lo cual ya es bastante significativo. Era el nombre del grupo terrorista que asoló Perú durante décadas. Y el médico inició un procedimiento legal contra mí. Tuve mi vivienda embargada durante 5 años. Gracias a Dios no necesité venderla para nada, ni cosa por el estilo, porque hubiera sido algo terrible. Pero el apartamento en el que yo vivía en Madrid estuvo embargado durante 5 años por el juzgado, hasta que la Administración de Justicia española me dio la razón 2 veces seguida, y no voy a decir lo que dijo el médico en público porque no se puede reproducir y además aquí hay muchas damas. Pero en cualquiera de los casos, la legislación de la eutanasia es algo creciente. Hemos empezado a evitar que nazcan, vamos a ir vaciando el planeta de gente con más velocidad. Y quisiera decir que este tipo de legislación, insisto en ello, no es que venga de la izquierda o de cualquier tipo de grupo político, es una legislación que impone el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o distintas agencias de la Organización de Naciones Unidas, poderes totalmente supranacionales. Y para ello se utiliza la debilidad de los países. Si el país está en una situación en la que necesita renovar créditos o necesita pagar su inmensa deuda, muchas veces fruto de la corrupción de sus políticos, los organismos internacionales están dispuestos generosamente a renovar la deuda a cambio de que acepte el aborto o la eutanasia o el matrimonio homosexual. Y esto explica que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner un día se levantara por la mañana y dijera: «Che, si no tenemos matrimonio homosexual». No, lo que tenían era una deuda y un agujero financiero terrible. Y el precio de la renovación fue admitir el matrimonio homosexual. Y de pronto, cuando llega otro presidente que se llama Macri, que no tiene la menor referencia al aborto en su programa electoral, pero que tiene una situación económica que no sabe o no quiere o no puede manejar, de pronto resulta que le dicen: bueno, algo podemos hacer con la deuda que tiene, presidente Macri. Pero ¿se ha dado cuenta de que la Argentina es un país enormemente atrasado, donde no existe el reconocimiento de los derechos de salud reproductiva de la mujer? En otras palabras, no está legalizado el aborto. Y de pronto en Argentina descubren que desean el aborto más que beber mate. La soberanía nacional, la soberanía de los estados, se ve terriblemente amenazada, por supuesto por la agenda globalista, pero también por la ideología de género. Y aunque solo fuera por patriotismo, por amor al país,
por el deseo de conservar la independencia y la soberanía de una nación. Hay que enfrentarse con la ideología de género. El segundo obstáculo es la familia. Les he hecho referencia antes al aborto, a la eutanasia, al matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. No son los únicos elementos con los que se ataca a la familia, porque la familia es un enemigo molesto. La familia aguanta revoluciones, aguanta guerras, aunque sean mundiales, aguanta depresiones económicas, aquí aguanta el desplome de la bolsa. De pronto, en medio de las peores situaciones, cuando el Estado desaparece, la única trinchera que queda, incluso para no creyentes, es una institución creada por Dios, que es la familia. Y no vamos a tolerar la existencia de la familia. No queremos una sociedad que se pueda mantener y proteger dentro de la familia. No deseamos individuos que reciban cobertura y protección dentro de la familia, y la familia es algo que vamos a destruir. En una de las entrevistas más interesantes que he visto en los últimos años, es una entrevista con Aaron Russo. A alguno a lo mejor no le sonará Aaron Russo o Russo, que era un director de cine en Hollywood y que además obtuvo premios. Aaron Russo comenta cómo tenía mucha amistad con miembros de la familia Rockefeller. Y un día, uno de los miembros de la familia Rockefeller, hablando con él, por cierto, tienen la entrevista en YouTube, la pueden ver luego en su habitación, merece la pena. Uno de los miembros de la familia Rockefeller le dice: el movimiento de liberación de la mujer lo impulsamos nosotros. Las dirigentes del movimiento feminista en Estados Unidos desde los años 60 las pagábamos nosotros. Las revistas feministas desde los años 60 estaban financiadas por mi familia, la familia Rockefeller. Y Aaron Russo, que era muy ingenuo y pensaba que el movimiento feminista lo que quería era defender a las mujeres y que tuvieran un salario igual, igualdad de oportunidades, le dice: ¿y qué interés podíais tener vosotros, los Rockefeller, en apoyar el feminismo? Y dice: es muy fácil. Si sacábamos a la mujer de casa, la familia no se sostenía. La educación de los niños pasaba al Estado y encima van a pagar más impuestos. Ahora, la hermana que me precedió en el uso de la palabra, Fátima, decía algo que es terrible, pero que es real. Se ha destruido la familia. Supuestamente determinada distribución de los roles hace que la familia vaya a tener quizá más bienes de consumo, en apariencia va a haber más ingresos, etcétera. Bueno, primero, eso no siempre es así, pero segundo, lo que es evidente es que el efecto que eso tiene sobre la familia es terrible. Nunca, nunca, ninguna sociedad del mundo va a agradecer lo suficiente a las madres el papel que han tenido en la socialización de sus hijos. Y nunca ninguna sociedad del mundo se va a dar cuenta del dinero que ha ahorrado en prisiones, en policías y en jueces simplemente por la labor de las madres socializando a sus hijos. Y en este sentido, por supuesto que la destrucción de la familia es algo muy importante. Si destruimos a la familia, nosotros educaremos a los hijos y no los padres. Los educaremos en los valores que nosotros queramos y no en los que ellos quieran. Y, por supuesto, además, nadie va a tener un lugar hacia el que mirar en medio de una dictadura planetaria, porque no existirá una familia en la que refugiarse. De modo que la ideología de género tiene un papel instrumental importante. Acabemos con los estados, acabemos con los gobiernos, aunque haya elecciones cada 4, 5 o 6 años, da igual, no van a poder tomar ninguna decisión que sea importante. Acabemos con la familia y ahora acabemos con el cristianismo. Voy a comentar algo que me parece enormemente importante al hablar de cómo esa agenda globalista, y aquí la ideología de género tiene un papel enorme, busca acabar con el cristianismo. Yo no tengo la menor duda, creo que es uno de los versículos sobre los que más he predicado posiblemente en los últimos 20 años, ese versículo de la segunda carta de Timoteo que afirma
que todos aquellos que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero al mismo tiempo creo que no todos los que padecen persecución es porque han vivido piadosamente en Cristo Jesús. Y deberíamos ser enormemente prudentes y sabios a la hora de ver esto. La Biblia habla en muchísimas ocasiones de la persecución. Yo sé que a aquella gente que le encanta decir que te conviertes y el mundo va a ser un camino de rosas, pues hombre, este tipo de versículos y de enseñanzas de la Biblia los elude. La Biblia dice que si quieres seguir a Jesús tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Bueno, cambiemos la cruz por un Maserati, un Ferrari o un Mercedes y seguramente hay gente que estaría de acuerdo. Pero la Biblia habla de persecución y hay libros escritos en el contexto de la persecución. Y si me acompañaran ustedes a la primera carta de Pedro, que es una carta escrita aproximadamente en el año 64, cuando se desencadenó la primera gran persecución contra el cristianismo. Había habido episodios de persecución, algunos sangrientos y cruentos en los años anteriores, pero en el 64 la cosa fue más seria. Esto no era el Sanedrín matando a Esteban, esto no era un funcionario romano que se calentaba y azotaba a Pablo, esto era una persecución del imperio de manera masiva. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, y versículos del 14 en adelante, dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Años 64-65 después de Cristo, primera gran persecución, es el imperio enfrente. Y Pedro dice, bueno, vamos a ver, seamos sabios y seamos equilibrados. Puede que nos insulten y nos persigan, pero que sea por el nombre de Cristo. Si alguno es un cristiano y es un homicida, un ladrón, un malhechor, se mete en lo ajeno y padece, está padeciendo con bastante justicia. Y por cierto, recordad que el juicio siempre empieza por la casa de Dios antes de extenderse a otros lugares. En el año 1949, el Partido Comunista llegó al poder en China. Y como eran bastante inteligentes y no querían provocar una reacción contraria internacional, durante prácticamente 2 años no tocaron las iglesias. Y además, incluso el gobierno era un gobierno de coalición, aparte del Partido Comunista y de Mao, había gente de otros partidos, otros movimientos sociales, en fin. La idea era que la revolución era muy abierta y muy liberal, y no solamente era comunista, sino sobre todo patriota. Pero al cabo de un par de años, el Partido Comunista había ido echando a todo el mundo y fue a por los cristianos. En algunos casos, las acusaciones que se formulaban contra ellos eran absolutamente calumniosas. Era gente supuestamente antipatriota, gente que pertenecía a las oligarquías chinas, etcétera, etcétera. Eso era falso. Pero hubo casos en que incluso pastores muy conocidos, efectivamente se descubrió que eran deshonestos con el dinero, que no habían tenido la menor honestidad con mujeres de su congregación. Y, por supuesto, el Partido Comunista Chino lo pudo utilizar para justificar la persecución, porque lo que estaba haciendo era librando a China de indeseables. El juicio comienza por la casa de Dios y deberíamos ser muy prudentes cuando de pronto se producen situaciones en las que efectivamente aparecen casos de pecado y cerramos filas para defender lo que no deberíamos defender. Lo que contaba la hermana Fátima en la exposición anterior es un ejemplo muy claro de lo que yo quiero decir. Si de pronto un pastor es acusado, por ejemplo, de que ha cometido abusos
sexuales o de otro tipo con otras personas, nuestro interés no es cerrar filas, es aclarar la verdad. Y si en un momento determinado efectivamente esa persona ha incurrido en esa situación o en otras, la muestra de amor no es decir, no te preocupes, puede ser un delincuente y un canalla, pero nosotros te protegemos. No, esa es la conducta de la mafia. Y esa es la conducta de la Iglesia Católica con los criminales sexuales. No puede ser la conducta del pueblo de Dios. Y la muestra verdadera de amor, en un caso así, es ir a esa persona y decirle, mira, estás en esta situación. Y lo único que puedes hacer es arrepentirte y reparar lo que has hecho. Y no solo por tu bien espiritual, sino por el testimonio del pueblo de Dios y sobre todo por la gloria del Señor. Y esa es la postura de amor y esa es la conducta correcta. De manera que sí, hay una persecución terrible y seguramente se va a agudizar, pero seamos sabios a la hora de enfrentar estas situaciones. Una persona que ha abusado de un niño, una persona que está involucrada en tratos deshonestos, una persona que escoge las directoras del coro porque después se las lleva a la cama, una persona que tiene relación con cárteles de la droga, no es una persona detrás de la que vamos a cerrar filas. Vamos a esclarecer la verdad de los hechos y si efectivamente ese pecado es real, vamos a tener que decirle, hermano, tienes que arrepentirte y ver cómo reparas el mal que has causado. Y en primer lugar, por ti. Y después por el testimonio del pueblo de Dios. Y después por la gloria de Cristo. Ahora, dicho esto, tengo que decirles a ustedes que en estos momentos, y esto no es casualidad, hay 215 millones de cristianos como mínimo en todo el mundo que padecen persecución. Y entiendan ustedes por persecución no que les ponen problemas para abrir una iglesia, no que quizá les impiden acceder a ciertos trabajos, eso es una forma de persecución, pero pequeña, sino que viven en países donde el hecho de ser cristiano implica un peligro de muerte o de prisión, y un peligro real. 215 millones. ¿Quién habla de esos 215 millones? Cuando de pronto, en un momento determinado, se produce un episodio, una erupción de intolerancia en Alemania y golpean a un musulmán, vemos al musulmán hasta en la sopa. Si profanan un cementerio judío en Francia, lo vamos a ver a todas las horas del día. No tengo nada en contra de que los musulmanes protesten porque hay un musulmán al que han golpeado o han injuriado porque es musulmán. No tengo absolutamente nada en contra de que los judíos hablen en contra de los actos de antisemitismo. Me parece muy bien. Pero yo pregunto, ¿quién habla por 215 millones de cristianos que están siendo perseguidos? ¿Quién? Y eso indica hasta qué punto los medios de comunicación efectivamente están controlados por quienes están controlados. La ideología de género no solamente es que va a permitir la persecución, es que la va a disparar. Y los cristianos o se alían al final con la ideología de género, y algunos lo han hecho, o se supone que se van a asustar tanto que mejor se van a quedar en el agujero eclesial en el que están y no van a crear problemas. Y aniquilada la soberanía nacional de los distintos países, y aniquilada la familia, y aniquiladas las iglesias, pues todo será un maravilloso rebaño humano, controlado, como diría Rockefeller, por una cábala secreta que está por encima de los gobiernos. Por supuesto, voy a hablar mañana de cómo reaccionar frente a esto, pero permítanme que les diga un poco en qué momento de la lucha estamos. Porque una cosa es la agenda globalista y otra cosa es cómo va la agenda globalista. Y como me quedan 5 minutos, voy a intentar aprovecharlos, algo más de 5 minutos. Primero, vivimos en un mundo donde el paradigma, el modelo político, está cambiando a pasos agigantados. Hay gente que todavía sigue analizando la realidad de este planeta como si viviéramos en la época de la Guerra Fría.
Eso es una estupidez, y crean que soy moderado a la hora de calificarlo como estupidez. Eso es como si ahora mismo pretendiéramos entender el mundo en el que vivimos como si todavía fuera dictador en Italia Benito Mussolini y en Alemania hubiera un señor que se llamaba Adolf Hitler. La Guerra Fría acabó hace 30 años, el mundo en el que vivimos es un mundo muy distinto y además hay un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma significa que millones de personas en todo el mundo están muy cansadas del sistema en el que viven, están empezando a dejar de creer en él y, por supuesto, se preguntan lo que pueden llegar a hacer de una manera distinta. Y eso está creando problemas a la ideología de género. Y permítanme explicarles por qué. Por ejemplo, en el caso de Europa, aquellos partidos que han aprovechado el cansancio de la gente hacia la izquierda y hacia la derecha están defendiendo a la familia y en contra de la ideología de género. No es porque sean cristianos, hay gente que es cristiana y pertenece a estos partidos, pero sí son partidos patriotas. Y su patriotismo puede ser más o menos aceptable, pero tienen claro que tienen que defender a la familia porque la familia es la esencia de la sociedad y es la célula de la sociedad. Y esto está haciendo en estos momentos que el avance de la ideología de género en algunos países europeos como Hungría, cuyo presidente, por cierto, es evangélico, esté paralizado. Por cierto, le suelen acusar de extrema derecha, pero no es cierto, la extrema derecha está en la oposición. En Hungría hay un pequeño partido socialista que viene del Partido Comunista, luego hay una extrema derecha que está en la oposición y luego está con una mayoría aplastante un partido de centro derecha que es el partido de Víctor Orbán, del que por supuesto los medios siempre hablan mal, porque aparte de evangélico abomina totalmente la manera en que quieren acabar con la soberanía nacional de su país y la ideología de género. De manera que en ese sentido, en Europa, que se supone que tendría que ser campo conquistado hace mucho tiempo, les han surgido algunos tumores últimamente y la situación no es tan fácil como esperaban. Sucede lo mismo con Rusia. Yo sé que los medios de comunicación no pierden ocasión, con razón o sin ella, de hablar mal de Rusia y lo entiendo porque el presidente ruso es un enemigo declarado de la ideología de género. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver, es de lo mejor que yo he visto en televisión en el último año, una serie de entrevistas que el director de cine norteamericano Oliver Stone hizo a Vladimir Putin. En una de ellas le pregunta por la ideología de género y le dice: oiga, ¿y ustedes por qué no tienen plena igualdad de homosexuales en Rusia? Y Putin le dice: no, eso no es cierto. Cualquier persona mayor de edad que quiera ser homosexual es libre de hacerlo en Rusia. No está castigado por la ley, no le van a perseguir, hay deportistas y artistas y cineastas que son homosexuales y nadie se mete con ellos. Pero nosotros creemos que la familia es la base de esta sociedad y no vamos a permitir la predicación del evangelio de la homosexualidad en las escuelas. Y eso está prohibido en Rusia. Cuando tengan 18 años, si de pronto una niña decide irse con otra muchacha o un jovencito con otro jovencito, es una cuestión suya. Pero nadie va a adoctrinar en la homosexualidad a los niños en las escuelas de Rusia. Como esta cuestión era una cuestión delicada, decidieron hacer que Putin quedara mal y hace unos años un grupo de lesbianas que se emplea bastante en este tipo de cometidos a nivel internacional y que se conocen como wet pussies. Para los que saben inglés ya saben la grosería del nombre y para los que no saben inglés no lo voy a traducir, pues decidieron en una acción provocadora a Moscú. Llegaron a Moscú, se desnudaron, entraron en una iglesia en medio del culto, empezaron a gritar blasfemias y obscenidades y la gente de la iglesia inmediatamente llevó a la policía, que se llevó a las wet pussies a una prisión para ver qué hacían con ellas. E inmediatamente se desencadenó la campaña. Rusia es un país homófobo, no permite la libertad, ¿cómo pueden perseguir a unas luchadoras de la libertad como las wet pussies?, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, en Rusia decidieron que las deportaban y no les iban a aplicar la ley por profanar un culto, de modo que las subieron en un avión y las enviaron a Estados Unidos.
Y en la escalerilla del avión las estaba esperando Hillary Clinton, porque eran unas luchadoras de la libertad. Rusia, al menos mientras gobierne Putin, va a ser un obstáculo para la ideología de género. ¿Y qué pasa con China? En el último foro de Davos, hace apenas unas semanas, apareció George Soros para contarnos que lo peor que hay en este mundo es China. No porque sea una dictadura, que yo estaría de acuerdo. No porque sea una dictadura del Partido Comunista, que yo también estaría de acuerdo. No porque las libertades estén muy disminuidas, que yo también estaría de acuerdo. No, China es el mayor peligro mundial porque es el país más grande que se opone a la ideología de género. Y, por supuesto, Soros lo dijo en Davos, donde nadie sabe qué demonios pinta Soros, pero da una idea de hasta qué punto Soros puede influir en la situación supranacional. ¿Qué pasa en China con la ideología de género? Los chinos tienen como una herida nacional las dos guerras del opio a mediados del siglo XIX, en las que Gran Bretaña, como quería apoderarse de la seda, de los bronces, de la porcelana, del té chino, y los chinos le dijeron: no se lo vamos a vender porque ustedes los ingleses no tienen nada que nos interese. Los ingleses decidieron que entonces iban a meter la droga en China y ya verías tú si tenían interés en la droga. Y mandaron sus cañoneras y empezaron a meter el opio, y los chinos intentaron resistir, pero no podían resistir frente a la primera marina del mundo. Y además los británicos se quedaron con puertos chinos como Hong Kong, y los chinos recuerdan todavía esto. Tú les mencionas a los chinos a Gran Bretaña y, bueno, de los argentinos y las Malvinas no es nada comparado con la reacción que se produce en los chinos. Y los chinos dicen algo muy curioso sobre la ideología de género. Hace un siglo y medio este país lo envenenaron con una droga que era el opio. China no se va a dejar ahora envenenar con un nuevo veneno que es la ideología de género. De manera que 1.400 millones de chinos van a resistir a la ideología de género. Por cierto, tengo que decirles que no menos de 140 millones de chinos son evangélicos y que en la próxima década, que está ahí al lado, el primer país del mundo en número de evangélicos ya no será Estados Unidos, sino que será China, a pesar de la persecución. Y entonces, ¿dónde se libra la gran batalla? Se libra aquí, en Hispanoamérica. En estos momentos, Hispanoamérica es el campo de batalla donde se va a decidir si la ideología de género se puede imponer o no. Y, por cierto, Soros ya ha hecho comentarios públicos y explícitos en el sentido de que está muy irritado porque lo que tendría que haberse impuesto en Hispanoamérica hace un par de años, esa raza inferior que vive al sur del Río Grande, pues no entiende la maravilla que es la ideología de género y está resistiendo. Y, por supuesto, hay un intento económico y político mucho más fuerte. Intento económico y político tan fuerte que una dictadura como la cubana, que encarceló a homosexuales en campos de concentración, tiene a la hija de Raúl Castro convertida en la gran princesa de la ideología de género de la isla. Es decir, el régimen de Cuba puede ser perverso, pero nunca ha sido estúpido. Y sabe hacia dónde soplan los vientos. Ya ha llegado a la conclusión de que si los vientos van hacia el lesbianismo, encaminamos la isla hacia el lesbianismo. El futuro de lo que va a pasar con la ideología de género se decide en Hispanoamérica. Fíjense, no solamente se decide en Hispanoamérica. Si las naciones van a seguir conservando su soberanía nacional, se va a decidir aquí en Hispanoamérica. Si va a haber un futuro para sus países real, en libertad, se decide aquí en Hispanoamérica. Y si en un momento determinado vamos a poder educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, se va a decidir aquí en Hispanoamérica. Voy a hablar de cómo va a ser esto, pero permítanme que les cuente una historia para concluir. Y por si alguien está un tanto asustado después de oír el dinero que se gasta Soros
y cómo al final a un país lo pueden presionar porque tiene una deuda elevada para que acepte el aborto o acepte el matrimonio homosexual o cualquier otro de los puntos de la agenda globalista. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, había algunos puntos de la costa inglesa que tenían una especial industria que no era el turismo. Eran puntos en los que no existían faros que pudieran iluminar a los barcos y, por lo tanto, era bastante común que los barcos naufragaran en ciertos puntos de la costa. En lugar de acoger a los pobres náufragos en su desgracia, en algunos puntos de la costa había pueblecitos que habían convertido en su industria local el asaltar aquellos barcos y matar a los náufragos. De manera que si uno iba en uno de estos barcos y conocía más o menos el punto de la costa inglesa, pues podía darse por muerto. Que efectivamente lo más seguro es que le abrieran la cabeza y saquearan todo lo que había en el barco. En uno de estos naufragios, uno de los náufragos consiguió, nadando con enorme dificultad, llegar hasta un escollo. Y por supuesto se aferró al escollo, se subió al escollo y ahí se quedó sentado, porque sabía que si se movía del escollo y llegaba a la playa, seguramente su suerte iba a ser peor. En un momento determinado, al día siguiente, cuando ya había pasado el temporal, la marina del rey de Inglaterra empezó a buscar a los náufragos y encontró al pobre náufrago que estaba situado en aquel escollo aguantando empapado de agua. Y el oficial que llevaba la chalupa, la barca para recogerlo, le dijo: bueno, de la que se ha librado usted, la tormenta que ha habido, se habrá pasado usted la noche temblando. Y el hombre le dijo: sí, yo no paré de temblar, pero la roca en la que estaba aferrado no tembló ni un solo instante. Nosotros podemos temblar en algunos momentos, pero la roca en la que nosotros nos aferramos no temblará jamás. Y eso es algo que haríamos bien en recordar, aunque sea mañana cuando hablaré de cómo vamos a reaccionar frente a la ideología de género. Que Dios los bendiga.